Nicaragua es recordada en el ideario latinoamericano por la Revolución Sandinista, por 10 años de un país pequeño centroamericano que supuestamente se enfrentaba en contra de Estados Unidos. Después pasaron casi 4 décadas en donde estuvimos sumidas en el silencio de las agendas mediáticas. En 2018 Nicaragua volvió a los medios de comunicación porque sus calles nuevamente se llenaban de sangre. Daniel Ortega y Rosario Murillo se han convertido en la dictadura más atroz, agresiva y violenta de Latinoamérica. Y aunque ya los muertos no son evidentes en nuestras calles, nuestro país y nuestra ciudadanía muere en un país que parece una olla de presión. Carestía económica, violencia, espionaje, son las cosas que diariamente enfrenta un ciudadano nicaragüense. 287 periodistas vagamos por el mundo en condición de exilio forzado. Yo soy una de ellas. Soy Abigail Hernández, fotoperiodista nicaragüense en condición de exilio forzado en Costa Rica, y esta es parte de mi historia. Periodista nicaragüense viviendo hace un tiempo en Costa Rica, como muchos periodistas refugiados que han salido del país por la dictadura de Ortega. Hoy te encontramos en Alemania. Has sido invitada para presentar tus proyectos, para presentar también la situación de los periodistas nicaragüenses en Alemania y en Europa, para que el mundo no olvide lo que está pasando. ¿Cómo está Nicaragua hoy en día? Nicaragua está sumergida en una crisis social importante que ya tiene matices económicos, que ya tiene matices de salud mental importante. Hace 2 años se estableció que en estos momentos el 80% de nuestra población está presentando síntomas de depresión, de ansiedad y de incertidumbre. Un país pequeño como Nicaragua, de 6 millones de habitantes, en los últimos 4 años ha perdido el 10% de su población por los problemas políticos que estamos enfrentando. En 2018, cuando las protestas iniciaron, el mundo volvió a ver a Nicaragua porque había sangre en nuestras calles. Es verdad. Porque la dictadura arremetió contra la ciudadanía, una ciudadanía desarmada con armas de guerra, y asesinó, dentro de los casos que están documentados, a más de 500 personas por el hecho de protestar. La mayoría de estos jóvenes universitarios, sin contar los más de 1000 casos de torturas atroces dentro de prisiones clandestinas, y más los casos de violencia sexual a mujeres, a jóvenes universitarias que también salieron a protestar. Y sin hablar todavía los hechos que no están documentados de desapariciones forzadas. Yo soy una de más de 287 periodistas exiliados que vagamos por el mundo con la vida en una maleta, porque no tenemos país. Y cuando digo que no tenemos país, es porque la gente debe saber que un periodista nicaragüense no tiene derecho ahora a un pasaporte. Muchos sus partidas de nacimiento han sido borradas del sistema. Se les ha borrado sus títulos universitarios. No tenemos derecho a sacar una licencia de conducir, y cuando se te vence tu cédula de identidad, simple y sencillamente el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron no renovártela. Entonces nos han expatriado, nos han mandado a deambular en una existencia física con una muerte civil que daña tu vida, que daña tu familia y que daña tu contexto. Porque si vos no tenés identidad civil y legal, ¿quiénes son tus hijos y tus hijas? ¿A dónde pertenecen? Y eso es una de las violencias ocultas que está pasando en Latinoamérica y que en nuestra región tristemente está pasando desapercibida. La región centroamericana. Yo creo que algunos de los gobiernos en Centroamérica están aprendiendo los pasos maquiavélicos de Ortega. Lo que Ortega, por ejemplo, tardó 10 años en hacer, haciendo uso de leyes arbitrarias, pero también haciendo uso de las Fuerzas Armadas de nuestro país para atornillarse al poder. Daniel Ortega y Rosario Murillo, es importante que la ciudadanía de otros países sepan que son una dictadura que está atornillada haciendo uso de las Fuerzas Armadas de nuestro país para someter a nuestra población. Entonces la gente piensa que Nicaragua está en una aparente calma. Nicaragua vive en una olla de presión constantemente, porque
hay espionaje en nuestras calles, represión policial, porque Nicaragua ha perdido la posibilidad de salir, de poderse organizar, de poder hablar libremente, de poder disentir con un Estado. Hemos perdido el derecho a la libertad de expresión, a tener una identidad como país, y lo más importante es que hemos perdido el derecho a decidir el camino del país que queremos estar. Y de ahí toda una violencia que podés vivir como periodista y como mujer, que ya son otra serie de delitos y vulnerabilidades que enfrentamos día con día. ¿Te sentís como periodista en el extranjero? A veces digo que los periodistas en exilio nicaragüense vivimos como un zombie, ¿no? Tu vida diariamente es estar en otro país pensando en el tuyo, trabajando para el tuyo y trabajando por un país por el que estás luchando. Que está al lado de donde vos vivís. Exactamente. Porque vos estás viviendo en Costa Rica y allá atrás está Nicaragua. En una cercana lejanía, porque no podés ni acercarte a 16 kilómetros de la frontera, por ejemplo, porque estás en condición de refugiada, pero estás en Costa Rica sin estar a salvo. Somos víctimas de espionaje, somos víctimas constantes de amenaza, somos víctimas constantes de una persecución que es la muerte civil. Yo tuve que optar a otra nacionalidad para poder tener un documento de viaje, para poder tener un documento de identidad. ¿A otra nacionalidad en qué sentido? Yo tengo un padre hondureño, una madre nicaragüense. Cuando tenés 18 años, todo país te da el derecho a decidir de dónde quieres ser. Yo con 18 años decidí ser nicaragüense y que iba a trabajar dentro de mi país. Con 40 años fui forzada a solicitar una nacionalidad hondureña y a tener un pasaporte hondureño. Entonces soy una nicaragüense con otro documento de identidad, y eso es un daño emocional que te trastoca. Yo recuerdo que el día que me entregaron ese pasaporte yo sentí que las manos me ardían. ¿Qué pasó que te fuiste? Yo no me fui. O sea, yo quiero contarles esto. Estuve hace poco en Costa Rica. Es increíble el apoyo que este pequeño país costarricense está dando a periodistas, a refugiados, a gente que se está escapando de la región, principalmente nicaragüenses, y que Costa Rica se ha vuelto como una fuerza para periodistas para que puedan seguir trabajando para sus países. ¿Cuántos ciudadanos viven primero en Costa Rica y cuántos periodistas viven en Costa Rica? En este momento y en los últimos 5 años han migrado a Costa Rica alrededor de 200.000 nicaragüenses. Costa Rica en este momento, y yo... Está sobrepasada, un país chiquitito, que les ha dado la bienvenida, que yo creo que los está ayudando dentro de lo que puede hacer este país. Exactamente, que en este momento es un santuario de protección para prensa independiente y crítica nicaragüense. Yo en lo personal estoy agradecida porque nos han recibido como comunidad, y vos lo dijiste bien. Ellos están haciendo lo que pueden con lo que tienen. Exactamente. Sí. Es complicado un país tan pequeño que recibe una población tan grande que cruza diariamente la frontera de manera irregular. Yo fui una de esas. Yo crucé una madrugada con una mochila. ¿Cómo es cruzar? ¿De dónde estaba? ¿De Nicaragua a Costa Rica? ¿Cómo es el camino? Contanos. En Latinoamérica yo creo que todos estamos conectados con la migración irregular, con lo que ves en las noticias, con lo que podés ver en una película, una migración que ven mochilada cruzando el río Bravo hacia el norte. En Latinoamérica, tristemente, eso ya no está pasando. Estamos migrando dentro de nuestros países, de un país a otro en Latinoamérica, y lo estamos haciendo por monte. Yo agarré una mochila y no me dirigí hacia el norte, salí hacia el sur. Una madrugada... ¿Podés ir al norte? Si vas al norte, ¿a dónde vas? A Honduras. Claro. Pero en este momento el gobierno, Honduras tampoco es un país que pueda ser muy seguro, porque claro, la presidenta Xiomara Castro apoya al régimen de Daniel Ortega. Entonces tampoco, Honduras no es un centro de acogida para nicaragüenses como lo fue por ejemplo, en la década de los 80, que había refugiados nicaragüenses en Costa Rica. ¿Pero es así que la presidenta hondureña apoya el régimen?
Hace unos años le dio un reconocimiento a Daniel Ortega, estando ya las protestas en Nicaragua en 2022, un reconocimiento por su aporte a la construcción de la democracia en Nicaragua. Un hombre que es acusado de crímenes de lesa humanidad y que en Naciones Unidas señaló que es en este momento la dictadura más sangrienta de Latinoamérica. Es un país que está aislado. Es un país que está aislado. Es un país que internacionalmente está aislado. Es un país que se está empobreciendo aún más porque Nicaragua ya no es un destino de inversión importante. Es un país donde existe un anillo del poder, porque la gente dice, bueno, Daniel Ortega es el problema. Daniel Ortega y Rosario Murillo son parte del problema. Pero todo dictador juega a ser títere y a ser titiritero, porque hay un anillo del poder detrás de ellos que está compuesto por empresarios, por un sistema político, por un ejército, por una policía nacional que tienen intereses también de que ellos sigan ahí para seguirse enriqueciendo ilícitamente, porque el ciudadano promedio nicaragüense la está pasando muy mal. Nuestra canasta básica ya es impagable para el promedio del ciudadano, pero no está pasando eso con los altos mandos del ejército nicaragüense, con la gente que está al frente de la Corte Suprema de Justicia y los distintos ministerios, y más de 50 miembros han sido sancionados internacionalmente. Entonces estás hablando de todo un sistema corrupto, violento y arbitrario, y eso no pasa en África. Un personaje que vino a liberarlos. Con el movimiento sandinista, o sea, la depresión, el mareo político que hay ahí. Vos votaste a alguien que te venía a salvar y que se transformó en uno de los peores dictadores como antes, como Somoza. Bueno, yo nunca he votado por el Frente Sandinista, no vengo de esa corriente ideológica en mi país, pero mucha gente sí lo hizo y creyó en ese proyecto. Ahora se sintieron traicionados, pero fíjate que se habla muy poco. La importancia de la historia para Latinoamérica y los vacíos que los países latinoamericanos tenemos en la historia nos está pasando factura en esta modernidad. Nicaragua tuvo 10 años durante la década de los 80, tuvo 10 años de silencio histórico, un silencio histórico que le permitió a Daniel Ortega y a un partido bélico denominado como terrorista a nivel internacional regresar al poder en 2008, y regresaron por las votaciones y las elecciones libres, y en ese momento las ganaron, pero desde el 2008 no vuelven a ganar una elección electoral. Exacto. Han sido amañadas y se las han robado. Y cuando la gente en 2018 decidió ya no más, Daniel Ortega dio una orden de que todo el que protestara recibiera un disparo, primero a los ojos, y vimos tuertos en nuestro país, y después, como si el escándalo le molestara, decidió entonces ir con todo y hacer una operación plomo, una operación que decía que si salías a protestar podías recibir un disparo en la cabeza u otro en el corazón. Todo esto es recordando lo que realmente sucedió, esto es sabido, a mí lo que me interesa es, claro, pues yo te estoy viendo como periodista, te estoy entrevistando, pero te transformaste en activista al mismo tiempo. Mira, creo que es uno de los grandes dilemas que en este momento la prensa independiente y crítica enfrenta en Nicaragua. Yo estudié para entrevistar activistas, nunca me vi como una, ahora soy una. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Yo no me fui, yo salí a poner una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Que está en San José de Costa Rica. Exactamente, salí por punto ciego. Es decir, con una mochila escondida para proteger mi pasaporte y que no me lo confiscaran. Cuando pensé regresar, recibí la noticia de que tenía una orden de captura y... ¿Te quedaste en San José? Ya tuve que quedarme en San José, no pude regresar. Un periodista en la cárcel no sigue siendo periodista. Y Nicaragua necesita periodismo. Somos el último bastión de la sociedad civil que dejó las calles. Estuvimos dando cobertura de alto riesgo, denominada por especialistas en la materia, que hacíamos cobertura de guerra sin tener una guerra aparente en el país. Sí. Entonces salí y ya no pude volver. Y después ya no tuve pasaporte.
Entonces empecé a hacer un trabajo de denuncia internacional que me ha convertido en una activista por la libertad de prensa, de expresión y ahora de pensamiento en mi país. En Nicaragua no existen universidades libres, no hay autonomía de cátedra, los colegios públicos están cooptados y tristemente... Las universidades también, hemos entrevistado muchos decanos de universidades que están exiliados en Europa y que tuvieron la suerte de conseguir pasaporte por todo el prestigio que estos decanos tienen, entonces están repartidos también por todo el mundo y por todo Latinoamérica. Y la iglesia también es perseguida en Nicaragua. Sí, cualquier denominación religiosa por su capacidad de congregar personas sufren de espionajes. La iglesia evangélica ha sufrido de confiscaciones, también han habido pastores evangélicos encarcelados, igual. Y la iglesia católica. Iglesia católica que por tradición ha apoyado mucho los movimientos sociales en Nicaragua, ha sido un gran pilar para el desarrollo de un país también, ¿o no? Sí, la Iglesia Católica ha sido una iglesia que se ha sumado, como vos bien lo dijiste, a los movimientos sociales históricamente en el país y históricamente también ha sido perseguida por esta labor. Hay alrededor de 100 sacerdotes exiliados también entre los públicos y los no públicos. Han habido sacerdotes encarcelados arbitrariamente. Antes de hablar de tu trabajo en Costa Rica, estás en Alemania, has sido invitada por toda tu labor de activismo aquí a Europa, Alemania. Yo no sé si vos tenés una respuesta para eso. ¿Por qué uno siente que el tema de Nicaragua es como un caso olvidado para la ciudadanía de pie? Creo que los latinoamericanos nos hace mucha falta preocuparnos por la casa. Y somos países tan convulsos que estás como sumergido en tu realidad. Pero Latinoamérica tiene que empezar a verse y a registrarse como un hemisferio único, que lo que le pasa al vecino se me va a pasar a mí. Venezuela se ha convertido no solo en un problema para los y las venezolanas, ahora ya es un problema suramericano. Lo mismo está pasando con Nicaragua. Una migración altísima que está cruzando Centroamérica y que está llegando también a Europa. Y en una migración educadísima también, porque yo quiero hacer mucho hincapié en eso. Tristemente para nuestro país estamos viviendo la fuga de cerebros. Hay una migración importante de profesionales. Al haberse confiscado las universidades y no hay oportunidad, nosotros estamos enfrentando una migración por educación. Los jóvenes están saliendo para buscar dónde educarse, porque la educación en Nicaragua ahora es un adoctrinamiento político. El régimen sandinista está trabajando en crear un semillero con los jóvenes, por eso tienen un control absoluto de escuelas primarias, secundarias y universidades en el país. Eso es una estrategia política. ¿Y en Costa Rica qué haces? Yo sigo trabajando para Nicaragua, no hago un periodismo tradicional, somos la única plataforma cross media. Nosotros no tenemos un medio tradicional, montamos exposiciones fotográficas y de arte un poco para continuar con la denuncia de qué es lo que está pasando en Nicaragua, poder llegar de una manera distinta a otras audiencias, y en este año iniciamos a trabajar además llevando investigaciones periodísticas a formato teatro. Para poder seguir trabajando, porque otra cosa que te voy a decir, la prensa nicaragüense no solo enfrenta el desafío de seguir informando frente a un régimen dictatorial que te persigue, nosotros además enfrentamos los desafíos que está enfrentando el periodismo a nivel mundial, cómo sostenerte, cómo hacer innovación periodística. Entonces imaginarás que nuestros niveles de estrés son un poquito más altos que el del promedio de periodistas en Latinoamérica. Realmente yo creo que sí podemos ser vistos, a pesar de venir de un país pequeño, como una prensa altamente resiliente y combativa. ¿Cómo es el día a día en San José de Costa Rica cuando querés trabajar como periodista? Son días buenos y días malos, porque yo soy periodista, pero no dejo de ser ser humano. Y entonces viví un día bien y otro mal.
¿Quién te lee? ¿Quién te ve las fotos? Nosotros, los medios de comunicación, tenemos una audiencia nicaragüense. En el último censo, que hubo la oportunidad de hacerlo aún en 2018, y eso no ha variado mucho, los medios independientes y críticos tienen más del 67% de confiabilidad dentro de la población nicaragüense, que es algo que el régimen no ha logrado contrarrestar. De ahí es que tenga una persecución feroz en contra de hombres y mujeres de prensa. Somos un talón de Aquiles, y yo creo que ese es el trabajo de un periodista: cuestionar al poder e incomodarlo. ¿Cómo es? ¿Dónde vas a trabajar en San José? ¿Cómo es el trabajo, la vivienda? Es otro estrés. Nosotros en este momento Nicaragua, bueno, bajó en los índices de todo lo que te puedas imaginar. Sí. Volvimos a ser el país más pobre de Centroamérica. Ahora imagínate salir del país más pobre de Centroamérica al país más caro de Centroamérica. Es un país carísimo. Nosotros vivimos en Costa Rica porque es estratégico, es frontera con Nicaragua. Es mucho más fácil para nosotros seguir haciendo el trabajo ahí, pero bueno, tenés que pagar renta, la alimentación es bien alta, entonces, seguimos ganando como si viviéramos en Nicaragua. Entonces, te toca hacer consultorías, buscar trabajos alternativos. Entonces, entre el periodismo hay un agotamiento mental muy, muy grande. Por eso te digo que fuera de todo lo malo que como prensa podemos pasar, yo creo que debemos de sentir mucho orgullo, porque seguimos informando. Hay 30 plataformas informando para Nicaragua que no se han rendido y que le seguimos incomodando al poder. No por nada ha girado órdenes de captura para cientos de periodistas en Nicaragua. ¿Qué está haciendo el mundo internacional? ¿Cómo ves todo esto? Vos ahora estás en Europa. ¿Qué preguntas llegan? ¿Hay una percepción de lo que está? ¿Cuál es tu enseñanza aquí? Nosotros tenemos también una iniciativa que se llama La Sala, Mujeres en la Redacción, donde convocamos a las directoras de medios de comunicación nicaragüense para los periodistas. El periodismo no se vive igual para los hombres que para las mujeres. Hay discriminación y es un mundo muy duro y muy difícil. Las plataformas dirigidas por mujeres en nuestro país son las más pequeñas y son las que cuentan con menos recursos. Pero las mujeres que están al frente de ellas tienen voces poderosas y se han convertido en líderes dentro del periodismo. Entonces, en este espacio trabajamos, hacemos periodismo colaborativo, y esperamos poder sumar a otras mujeres de la región centroamericana para hacer bloques conjuntos y tratar de luchar también dentro de nuestro gremio. Hay mucho interés de ver cómo lo estamos haciendo nosotras y posibilidades de que puedan replicar en otros países también de la misma manera. Dada la situación de represión en Nicaragua, esto es un poco de cómo las mujeres periodistas, además de estas luchas de nación, debemos de seguir con nuestras agendas dentro del periodismo y posicionarnos también dentro de los cambios que podamos hacer. Y las narrativas de las mujeres dentro del periodismo son valiosas, y yo siempre lo digo. ¿Es una narrativa diferente? Sí, y lo siento por mis colegas a nivel regional, pero yo lo leo así. A ver, La vida de las mujeres, por ejemplo, en la narrativa de los hombres son cifras. La vida de las mujeres en historias periodísticas escritas por mujeres son historias de vida. Las mujeres no escriben cuántas mujeres fueron asesinadas. Las mujeres escribimos cómo quedaron esos hijos, cómo quedaron esas comunidades y por qué las abuelas ahora se hacen cargo de hijos, por ejemplo, que no les compete. Los hombres escriben sobre cuántos ríos puedan estar contaminados. Las mujeres en Latinoamérica, las mujeres periodistas escribimos cómo la falta del agua y el agua contaminada afecta a la seguridad alimentaria de un país, porque somos las mujeres las que llevan el agua, las que cuidan la seguridad alimentaria de nuestros países. La corrupción política, cómo afecta la vida de las mujeres cuando ellas tienen que lidiar con bajos presupuestos, educar a familias completas y a generaciones completas de nuestro país.
entonces además en países convulsos las mujeres periodistas, y yo estoy convencida de eso, y ya que me forzaron a hacer un poco de activismo, pues también una de mis luchas es eso, proteger y promover las narrativas de mujeres periodistas dentro del periodismo nicaragüense, centroamericano, y en esto... que sea un ejemplo para otros países. Claro. También. ¿Qué le dirías a los jóvenes nicaragüenses si se están viendo? Este programa en Nicaragua no sale, imagínense, ya estamos totalmente censurados, creo que nos sacaron hace bastante. A Nicaragua, decirle que la prensa nicaragüense sigue viva, sigue resistiendo, que estamos aquí por ustedes, que estamos asumiendo todos los peligros por la ciudadanía. Queremos que las voces de Nicaragua se sigan escuchando, que no desfallezcan en su denuncia. Siguen habiendo periodistas para llevar esas voces. Estamos sufriendo la misma persecución que otros sectores de nuestro país. ¿Y a Ortega y a Murillo? Creo que nosotros estamos preocupados, pero ellos están aterrorizados. Todas las dictaduras caen y ellos lo saben. Saben que la prensa nicaragüense resiste porque vamos a escribir su dictadura y se la vamos a contar al mundo. Y su caída estamos listos y preparados para escribirla. Muchísimas gracias por esta entrevista, Abigail, y que sigan los éxitos y que tus voces y las voces de todas esas mujeres sean escuchadas también internacionalmente para tener apoyo para seguir poder trabajar en un país que no es el tuyo y que estás en Centroamérica con también problemas también muy regionales. Gracias. No, gracias a ustedes.